Empezamos una nueva edición de Pulso TV Mercados, donde nos encontramos aquí en el estudio con Alejandro Alarcón, él es economista de la Universidad de Chile. Aquí le vamos a hacer la pregunta sobre todo acerca de cómo fue este balance, acerca de la decisión del Banco Central de disminuir una vez más la tasa de política monetaria. Buenas tardes, Alejandro. Buenas tardes, muchas gracias, Antonella. Gracias por acompañarnos. Hagamos entonces este primer balance y me imagino un poco por lo que se ha visto en los medios que era sumamente en línea con lo esperado, ¿verdad? Sí, la verdad es que uno leyendo a los analistas se daba cuenta que estaba descontada la rebaja de tasa de interés, lo que es un término bastante especial, porque la verdad es que el Banco Central, como lo adelantamos hace bastantes semanas atrás, está en un dilema. Y el dilema es que está teniendo que elegir entre una desaceleración de la economía bastante marcada, sobre todo por el lado del producto, que es, entiendo yo, que ha tomado nota de eso, y por otro lado, incipientes señales que puede haber una inflación más alta. Hay realmente un peligro cierto que la inflación sea más alta de lo que se esperaba hace algunas semanas atrás. ¿Y ahora este riesgo de inflación podría ser una traba entonces para una próxima reducción de la tasa? Yo pienso que sí, porque hemos tomado nota nosotros también que el índice de inflación correspondiente al mes de diciembre arrojó una proporción no menor de inflación de no transables, una inflación que está tradicionalmente ligada a exceso de demanda, ¿no es cierto? Y que se suma a la típica inflación que teníamos el año pasado, que venía explicada básicamente por el ítem de energía, ¿no es cierto? Y por el alza del precio del petróleo, a lo cual se ha sumado la devaluación que está teniendo el tipo de cambio en nuestra economía. Por lo tanto, va a ser muy importante observar el índice de febrero. La trayectoria de la demanda es mucho más plana que la trayectoria del producto, por lo tanto hay una diferencial que se está marcando mayor y que genera presiones de exceso de demanda, lo que presenta un puzzle, ¿no es cierto?, al Banco Central. Y además de eso, recién en abril vamos a empezar a notar el impacto que ha tenido la devaluación sobre los precios, porque no es automático, porque tal como en Navidad muchos comercios señalaban que ellos seguían vendiendo a los precios antiguos porque ya tenían los stock, ahora va a ser diferente porque el promedio del tipo de cambio para el año 2014 yo calculo que va a ser 50, 60 pesos más alto de lo que fue el año pasado. Por lo tanto, va a haber una transmisión a los bienes transables de la economía, que son más de la mitad de los bienes que existen en la economía. Por supuesto. Y con esta nueva cifra de la TPM, ¿por cuánto tiempo más la podríamos ver? ¿Podemos esperar también una próxima reducción, digamos, más a fines de año? Bueno, el Banco Central ha señalado que va a continuar una política de estímulo monetario, reduciendo la tasa de interés, pero yo creo que va a ser muy importante cuánto resulte la inflación del primer trimestre. Si la inflación del primer trimestre se acerca al 1%, cosa que no he descartado, más bien yo creo que va a estar muy cerca del 1%, va a tener que el Banco Central reevaluar esa expansión monetaria. Y además, si ocurre esto desde abril adelante, de que el precio de los bienes transables de la economía empieza a ser afectado por el alza del tipo cambio, vamos a tener un escenario distinto. Alejandro, si la evolución entonces de la demanda interna sigue marcada por esta desaceleración de la inversión, ¿cómo quedaría entonces el camino para la próxima administración? Bueno, aquí es muy claro, una parte importante de la baja de la inversión que hemos observado, casi 2 dígitos en el último trimestre del año pasado, se debe a 2 sectores que son muy importantes en términos que son muy intensivos en inversión, el sector industrial y el sector minero. Ambos sectores afectados en forma dramática por el aumento de los costos de la energía. Por lo tanto, una de las situaciones que tiene que ocurrir es el aumento, una mayor disposición para generar energía hidroeléctrica, por ejemplo, reformas que impliquen no depender en forma tan importante, el 70% de la matriz eléctrica en este momento depende del petróleo. Ese es el tipo de cosas que deben cambiar y yo creo que buena parte de las inversiones están ligadas a esa situación. Alejandro, considerando la situación y la coyuntura nacional actual, ¿podríamos decir, sería factible asumir que quizás se estancó la productividad aquí en Chile? Bueno, la productividad total de factores se estancó, eso es un hecho, es un dato estadístico, ha sido medido por universidades, ha sido medido por Klaus Schmidt-Heber, un connotado economista, en un informe que está públicamente disponible en las redes y también yo la he medido humildemente y a todo el mundo que está dedicado a esto le da una cifra cercana a 0. Por lo tanto, esa es la clave. Ese es un gran desafío para la administración Bachelet, aumentar la productividad total de factores y el primer factor que tiene que destrabar es el tema energético.
Perfecto. Y por último, para ir cerrando esta entrevista, Alejandro, ¿cuáles serían entonces las expectativas que hay sobre el tipo de cambio aquí en Chile, digamos en el mediano y largo plazo? Bueno, hay dos fuerzas que están empujando el tipo de cambio al alza. Uno, el ciclo económico. Claramente se está ajustando la economía porque hemos pasado de un proceso de expansión exuberante, de sobrecalentamiento de la economía, a una especie de aterrizaje duro, ¿no? Hard landing, como dicen, ¿no? Y por lo tanto el tipo de cambio está subiendo por esa razón, que es la manera natural y mejor, me parece, para que el tipo de cambio suba. Pero también tenemos factores internos, si la tasa de interés sigue bajando, eso hace levantar el tipo de cambio. Y la situación global también está influyendo porque sabemos que los países emergentes están siendo sometidos a presiones en sus monedas porque los capitales están saliendo. De Chile también está ocurriendo en menor medida, pero es una fuerza que está en evolución debido a que el estímulo monetario en Estados Unidos va a seguir disminuyendo. Por supuesto. Excelente, Alejandro. Entonces, con este último análisis cerramos la entrevista de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Antonella. Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos una vez más aquí en Pulso TV. Que tengan muy buenas tardes.